Pues sí, con el podcast, ¿cómo empezaron con el podcast? O sea, ¿por qué? ¿Fue por la pandemia o porque...? No, de hecho el podcast empezó antes de la pandemia. El podcast, el primer episodio salió en enero 2020. Wow. Es curioso porque cabal antes de, ¿verdad? Se adelantaron a la ola. Y en esos primeros 3 meses hasta la pandemia sacábamos episodios semanal, vos. O sea, sí, todas las semanas, todos los domingos, todos los sábados nos juntamos a grabar y salían todos los martes, así. Ahí lo puedes ver, es como que los primeros 7 episodios eran así. Mira, con los tiros, siempre que íbamos de gira o que íbamos en... Siempre que estábamos juntos, los 4 o los 3, porque a veces eso era muy recurrente, que estábamos Sebas, Harry y yo. Como que Jurek siempre era un ente muy independiente de los tiros, ¿va? Cuando estábamos los 3, y digo los 3 porque era como lo mínimo que necesitábamos, ¿va? Porque ya sí estaba Jurek de a huevo porque aportaba, pero cuando estábamos los 3 y estábamos de gira, y a veces en México tenés que tomar como que autopistas y vas de la Ciudad de México a Puebla y son 4 horas, ¿va? Sí, y al día siguiente tenés que ir de Puebla a Guadalajara y son otras 3, ¿va? Entonces, en esas giras pasábamos un montón de tiempo en la van, porque alquilábamos una van, ¿va? Y queríamos hacerlo bien. Okay. Estábamos en la van y pasamos un montón de tiempo ahí y hablábamos tantas cosas, vos, pero es que hablábamos tantas cosas. Tantas cosas. Entonces, Harry siempre decía, vos, Alonso, a la próxima trae tu grabadora de mano y grabamos esta conversación. Y en ese momento no pensábamos en concepto podcast, porque el concepto podcast no era algo... Sí. O sea... Todavía no había... No había. Referentes fuertes. Y pensábamos en un programa de radio. Pensábamos, estaría tarea de tener un programa de radio hablando nosotros y recomendamos música, así que la gran puta. Va, en el 2019 hablamos... Un día nos invitaron a Sónica. A la radio Sónica nos invitaron a una entrevista. Y si algo me llega de los tiros, vos, que eso sí no lo he vivido con ninguna de mis otras bandas, es que cuando estamos los 4 y nos entrevistan en una radio... Es magia. Es que el locutor o locutora ya no sabe ni qué hacer. Es que solo... Es que es como tan inesperado todo lo que pasa que me llega ese como ser el wildcard de las bandas, ¿va? Es que es muy talega. No es mi culpa, es por Harry, por Sebas, pues. Sí, pero es que es tan talega que... Suponete entrevistadores o entrevistadoras que... Bueno, viene una banda de Guatemala, son... tocan surf o vienen los tiros, tocan surf. Basta, bueno, pasen adelante. Bueno, empiezan a hablar y de repente cuando empezamos nosotros a chingar, pero... Bien, se van por otro pero lado. Es que nos vamos tan por la tangente... Pero es gracioso, o sea, no es solo hablar muladas, sino es chistoso, o sea, te reís y al final es como, ¿qué está pasando acá? O sea, esta entrevista no terminó siendo nada de lo que estaba en papel, terminó siendo otra cosa, pero estuvo entretenida. Entonces, estábamos en Sónica, tuvimos un par de entrevistas así, y mira, los tiros creo que con los años ha aprendido que no es tanto de que querramos chingar por chingar, sino que queremos chingar con la mara y que la mara se sienta incluida en la chingadera, ¿va? O sea, no es solo como nosotros somos los graciosos y vos escuchás, sos el público. No, es como... Queremos que todo mundo sea parte de la chingadera. Y entonces, cuando nos entrevistan o así, incluimos a la gente, las hacemos como participar y como que, hey, chinga con nosotros. Como que sos uno de la banda, sos una de la banda y estamos todos chingando juntos. Entonces, es bien cómodo, ¿va? Con Sónica tuvimos esta serie de entrevistas y de ahí a Harry se le ocurrió y se le hicimos a Sónica que nos dé un programa de radio, dijo. O sea, es como, tengamos un programa de radio, estaría muy talea. Como un programa de radio de los tiros, ¿va? Basta, bueno, entonces hablamos con Edgar. Edgar nos dijo, me parece re bien, démosle. Graben un piloto, me dijo. Lo único es que, sin malas palabras, por favor, o sea, recuérdense que esto va dedicado en general a niños, adolescentes y jóvenes. A la familia guatemalteca. Ajá, o sea, Sónica, a mí me parece magnífico lo que hace Sónica. Bueno. Es un emprendimiento muy en pro de la difusión radial y enfocado en que si querés dedicarte a la radio desde chavitos. O sea, como que a ver cómo... Entonces, nos dijo eso muy claro Edgar, así como sin malas palabras, por favor. Temas
PG-13, ¿va? Así temas que no sean para adultos, ¿va? Que sean familiares. Pero sí pueden... O sea, cuando vamos a Sónica y nos hacen entrevistas, no sabemos controlar, pues. O sea, sí, no, están diciendo sandeces. Patanadas, ¿no? La cosa es que grabamos el piloto. Fue un piloto de 1 hora. Y lo hicimos, cabal, así como hablando de temas varios, con nuestro como sazón chistoso. Ajá. Y también incluimos música, que eso era, al final de cuentas era lo que queríamos, ¿va? Era como que fuera un programa de música también, ¿va? Queríamos poner canciones. Y por eso lo seguimos haciendo en el podcast. Seguimos poniendo canciones porque es lo que más nos llega, es compartir música. Hicimos el piloto, se los mandamos, lo escucharon y no nos respondieron. Clásico. Entonces, yo me acuerdo que sí le dije a Edgar así como... Vos, Edgar, ¿y qué onda al final? ¿Qué va a haber ahí? Ah, sí, vos, no nos hemos sentado a ver eso. Ahí te cuento. Pues pasaron como 4 meses, pues. Sí, bueno. Y al 4.º mes fue como, no va a pasar. No va a pasar. ¿Saben qué? Hagámoslo nosotros. Hagamos un podcast. En ese momento lo que pensamos es una radio tiene más difusión que si nosotros empezamos un podcast de la nada. Pero también dijimos, un podcast nuestro, hay más libertad, podemos sí hablar de lo que se nos ronque el culo, ¿va? O sea, es como, podemos hablar de lo que sea, no tenemos que ser siempre temas familiares, no tiene que tener tanta estructura, puede ser más nosotros, ¿va? Y empezamos el podcast, y la verdad es que el primer episodio, diría yo, fue rarísimo, porque el primer episodio era como... ¿Qué va? Ya diría que a partir del segundo ya sabíamos qué queríamos. Y desde que empezamos a hacerlo virtual por la pandemia, se logró como estructurar mejor. Porque cuando lo grabamos antes de la pandemia en persona, son 4 personas hablando de todo. Y aunque Harry es moderador y Harry es el que nos va dando la palabra, porque eso es muy importante, ¿verdad? Tampoco puedes como volverte loco. Todo el tiempo. A pesar de eso, era como muy disparatado todo. Cuando empezó la pandemia, como que nos dimos cuenta que tenía que ser un poco más estructurado. Y entonces lo estructuramos más, incluimos segmentos, ya lo teníamos como mejor. Y creo que nos ayudó a solidificar el proyecto, ¿eh? Y pues ahorita que hasta ahorita empezamos a pensar en incluir invitados, ¿va? Pero estás hablando que ya llevamos 30 episodios... Y que hasta ahorita nuestro primer invitado fue Contra, ¿va? Entonces, creo que incluir invitados va a cambiar la dinámica. Creo que va a hacer que sea más interesante también. Porque creo que 30 episodios oyendo a los mismos 4 cerotes puede que en algún punto querrás algo diferente, ¿va? Pero sí nos dimos cuenta que pasó 2 cosas. Uno... Ya había una fanbase de los tiros que ya teníamos de antes, de años, que lo que más le gustaba de la banda no era precisamente la música, sino eran nuestros sketches, la personalidad, los shows, que los shows hablamos un montón y contamos chistes y es muy bromista todo, es muy relajado. Había mucha gente que eso era lo que le gustaba de los tiros. Y no precisamente las canciones surf, ¿va? ¿Sabes, va? O sea... Yo me acuerdo que era como tradición en los primeros 3 barriletes el video de los tiros. Ajá. Y de hecho, eso se volvió como trademark. Era como... Hay show, tenemos que grabar un sketch. Porque el sketch tiene que ser lo suficientemente chistoso y atractivo para que la mara quiera ir al show. Claro. Porque en el show, nuestras canciones no dicen nada. Nuestras canciones son... instrumentales, no hay nada que decir. Entonces, digámoslo durante todas estas cosas. La promo, el show, entre canciones. Entonces, esa gente que escuchó el podcast y fue como... esto es lo que me llega de los tiros. Esto es lo que me llegaba de los tiros desde antes. Como que esta chingadera, esta personalidad, es que sí es como bien divertido, ¿sabes? Es como te cagas de la risa. Entonces, capturamos a esa gente. Y luego... que naturalmente la mara lo empieza a compartir porque siempre das en el clavo con algo. O sea, es como estás hablando de... es que cuando en el colegio... era verga. Entonces la mara asume... es que cuando yo estaba en el colegio lo mismo... que cae de risa. Y se lo comparte a su brother. Mira, escucha este podcast.
Y en el momento de que les di escuchar este podcast, esa nueva persona ni tiene idea que sos una banda, ni tiene idea que tocas surf, ni le importa, ni le interesa. Solo escucha el episodio porque cae de risa escucharlo de regreso a mi casa después del trabajo. Entonces ahí sí nos dimos cuenta que eso es lo que más funciona de la dinámica de los tiros. La personalidad, ¿verdad? Como... Es que sí, eso te lo iba a decir, cabrón, cuando estábamos hablando al inicio de que vos sentías que a veces la música no lograba transmitir lo que realmente son ustedes por los plays de Spotify que me estabas hablando. Entonces, parte del valor agregado que tienen ustedes son las personalidades, ¿verdad? O los videos. Antes ponían videos de Sebas vestido de mujer y cosas así, ¿verdad? Entonces, como creaban historias paralelas a la música, entonces la Mara se cautivaba realmente, pues. Claro, e incluso en el show, aunque no entendieras la música, porque realmente creo que para el escucha promedio, o sea, para el average listener de música, quiere sentirse identificado con las letras, quiere ser parte de la canción y cantarla. Claro. Entonces, cuando tenés música instrumental, hay mara que es como, me llega porque me hace sentir energético, pero ¿yo qué hago? O sea, ¿cómo verga. ¿cómo? Mosheo, pero no todos moshean, pues. Sí, pero ¿qué hago yo para ser parte de esa canción? No podían, ¿va? Entonces, creo que por eso la música instrumental termina siendo muy de nicho, ¿va? Sí, a huevos. Pero esto no, o sea, los tiros, el podcast más que todo sí nos está dando como esa oportunidad de tratar todos esos temas que la gente quiere identificarse. Y es bien curioso porque por mucho que empiece con chingadera, siempre, todos los episodios tienen su segmento serio e introspectivo. Y es un segmento como muy de... Queremos que la gente tenga confianza en contarnos qué le pasa y que confíe en que nosotros podemos darle un buen consejo entre los cuatro. Y que no solo es chingadera, sino que también hemos pasado por clavos y hemos pasado por problemas y creemos haber aprendido algo de las experiencias y que podemos compartirlas con la gente y que al final sientan que es un espacio seguro, ¿va? Claro. Entonces es bien curioso porque a mí me da risa, pero nosotros empezamos cabal en enero 2020. Habían podcasts, porque podcasts han habido toda la vida, pues. Claro. Pero me recuerdo que durante la pandemia empezaron esos chistes y esos memes de... ahora cualquiera tiene podcast. Sí, ahora te juntas con tus cuates a hablar y tenés podcast. Y eso no es un podcast. Es como... ¿Y qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? Ajá. Sí. Yo me ponía a pensar... O sea, cuando yo leía esos tweets yo me quedaba como... la gran, eso es lo que hago yo con los tiros. O sea, nos juntamos a hablar y somos cuates, pero a mí me gusta. Pero de ahí me di cuenta que es valioso porque sí tenemos ese feedback del público. Exacto. Y cuando decimos, miren, vamos a grabar podcast, cuéntenos de qué quieren que hablemos. Contestan. Un montón, pero así tanto que ya no podemos... O sea, es que nos contestan 50 temas y es como, esto no nos da para un episodio, ¿ah? Sí, a ver. Entonces tenés que ir como agarrando los mejores y todo. Entonces es un feedback muy cool, o sea, sí hay retroalimentación. La gente se interesa y quiere compartir. Y algo que es bien curioso es que un montón de mara... Es que es bien raro, o sea, estrenamos episodio, ¿verdad? Es como, hoy salió el episodio de podcast, escúchenlo, que verán. Durante ese día, la mara nos escribe conforme van oyendo el podcast. A tiempo real lo que van escuchando. En tiempo real, según lo van escuchando, es como, jaja, qué cae de risa, no puedo creer que Sebas haya hecho eso. ¿Qué? Ajá, y nosotros como, ¿qué cosa? Cuando contó lo de las abejas. Y de ahí, la gran, Alonso no sé qué. Y nosotros como, sí, a vos, porque les contestamos, ¿verdad? Porque a todo el mundo. Pero es gente que, según va escuchando el podcast, te va dando ese feedback en tiempo real. Pero obviamente vos no lo estás escuchando, ¿verdad? Porque vos lo publicaste. Sí. Pero es bien curioso porque la gente tiene esa como necesidad de formar parte de... A mí me pasa mucho con las notas de voz. Cuando alguien me manda una nota de voz, voy contestando los temas conforme van... sucediendo en la nota de voz. Entonces, no, sí, a vos, no, pero esa cosa no. Sí, y la otra persona a veces se queda así como que... ¿De qué estás hablando? ¿Y no te ha pasado que con las notas de voz, cuando haces una nota de voz larga que te mandan, vos empezás a escuchar la nota de voz? Y a mí me pasa porque yo soy igual. Yo rápido empiezo a contestar. Sí, fijo, es que para eso tenemos que hacer tal cosa. Sí. Y de ahí según avanza la nota de voz, él o ella dijo lo mismo. Y es como... sí, como te puse, fijo. O sea, como que vos por adelantarte y no terminar de escuchar la nota de voz, ya contestaste algo que más adelante se contestaba igual. A vos, y tenés que poner algo así como que, ya lo dijiste. Entonces, a vos ya lo dijiste. Sí, a vos.
La ansiedad, vos, la ansiedad en forma de mensajes de WhatsApp.